Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Futuro USTV en esta alianza de las universidades del Estado de Chile. Hoy nos encontramos en Congreso Futuro desde el foyer del CEINA para conocer sobre los diferentes estados del conocimiento y de la investigación nacional e internacional. En esta ocasión nos acompaña Laura Ventura, coordinadora de comunicaciones del Observatorio Europeo Austral ESO. Laura, cuéntame cómo estás y qué te parece este evento de Congreso Futuro que reúne a las diferentes formas de pensar y a los centros de investigación, que por supuesto el aspecto de la astronomía es muy relevante. Muy buenos días, Francisco, y muchas gracias por este espacio. Es un honor para mí poder compartir con ustedes y en un evento tan significativo como Congreso del Futuro. Que desde hace más de una década ya realizas una labor fundamental a la hora de difundir las ciencias y la ciencia de vanguardia en todos sus campos, que son lo más relevante, digamos, para la mirada hacia adelante, para lo que, tal como plantea la pregunta del Congreso de este año, ¿qué humanidad queremos ser? Entonces me gusta mucho el enfoque Congreso del Futuro, la manera en la que plantea cuestiones fundamentales para el ser humano, donde entonces convergen los diferentes campos de la ciencia, pero a la vez se mezclan también con la parte más humanista y con preguntas mucho más profundas y más filosóficas, si queremos. Que es algo que también tiene mucho, se ve mucho también en las ciencias astronómicas. ¿Qué podemos conocer y qué aportes nos da a la sociedad la astronomía y cómo eso ha podido ayudar a la divulgación de la ciencia a nivel nacional, por ejemplo? Claro. Bueno, la astronomía en sí misma es una de las ciencias más antiguas. El ser humano ha observado el cielo desde los albores de la historia y gracias a eso hemos aprendido a orientarnos en el espacio, por ejemplo, a medir el tiempo. Y la ciencia ha ido avanzando conforme también ha ido progresando en la tecnología y la creación de instrumentos que nos han permitido poder descifrar más y más lo misterioso del universo. Y estos instrumentos a los que me refiero básicamente son los telescopios, que son unos ojos gigantes y especializados para poder mirar al universo y poder ver mucho más de lo que ven nuestros propios ojos. Entonces, claro, es eso, en ese sentido, como Observatorio Europeo Austral, que es una organización intergubernamental formada por 16 países europeos, que opera todos sus observatorios astronómicos acá en Chile, en nuestro país. Y lleva 60 años diseñando, desarrollando, construyendo y operando instalaciones de vanguardia para la observación astronómica desde la superficie de la Tierra. Y obviamente haciendo un aporte inconmensurable a los avances de la ciencia astronómica. Y por supuesto que también dentro de nuestras labores está lo de hacer llegar estos aportes a la sociedad en general. Ya la ciencia no es solo para los científicos, no es solo para una élite de personas, de especialistas capaces de descifrar esos códigos detrás de los números de las fórmulas. La ciencia es parte del conocimiento humano que enriquece nuestra especie, que hace honor, yo creo, a lo más valioso que tenemos como especie, que es esa curiosidad y la conciencia de poder preguntar, por ejemplo, preguntas tan esenciales, fundamentales como quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, y entonces ubicarnos también y encontrar nuestro lugar en el universo. Y entonces eso, obviamente, como parte de sus labores de difusión, de las ciencias astronómicas a nivel mundial, pero con especial énfasis, por supuesto, en Chile, país anfitrión de todos sus observatorios, y en los países miembros que son de ESO, que son quienes financian precisamente la organización como tal. Laura, ¿cuáles son las sedes que tiene el Observatorio Europeo Austral en Chile? ¿Me puedes conversar cuáles son sus características y qué avances hemos descubierto a través de estas diferentes instalaciones científicas? Sí, pues con mucho gusto. Bueno, como te adelantabas antes, el Observatorio Europeo Austral lleva ya más de 60 años de cooperación fructífera con Chile, habiéndose firmado que el acuerdo para poder instalar su primer observatorio en el límite norte de la región de Coquimbo, en el Cerro La Silla, en el año 1963.
Entonces, el Observatorio La Silla, de hecho, sigue operando hasta el día de hoy. Eso sigue operando allá 2 telescopios de la categoría de 4 metros. Cuando hablo de tamaños de los telescopios de categoría, me refiero al diámetro de su espejo principal, que es un poquito lo que sería la pupila de este gran ojo para mirar al cielo. Entonces, obviamente, cuanto más grande, más luz podemos recolectar y más detalle podemos ver. Bueno, ¿no? Eso explica también este afán, si queremos, de los astrónomos y astrónomas de poder construir y ocupar telescopios cada vez más grandes. Pues en el Observatorio de La Silla eso sigue operando todos los telescopios en la categoría de 4 metros, que en sus épocas fueron entre los más grandes del mundo. Siendo, bueno, todavía siguen a la vanguardia en todo lo que es la observación astronómica y produciendo ciencia muy importante. En uno de ellos, por ejemplo, el telescopio de 3.6 metros de ESO, que fue como de alguna forma la gran razón de existir de ESO, en ese momento, pues el objetivo principal del Observatorio Europeo Austral, cuando se constituye en el año 1962, es poder unir fuerza entre en aquel entonces 5 países europeos para poder construir un telescopio de esa categoría, que eran de los más grandes que había, y además ubicado en el hemisferio sur. La ubicación es muy importante porque la porción del cielo que nosotros vemos desde cualquier lugar de la superficie de la Tierra depende críticamente de la latitud del lugar del que estoy observando. Entonces, desde el hemisferio sur tenemos acceso a una porción del cielo sumamente interesante, porque en ella podemos observar el centro de nuestra propia galaxia o objetos tan importantes como la gran y la pequeña nube de Magallanes, que son nuestras galaxias más vecinas. Entonces, volviendo a lo anterior, pues claro, el 3.6 de ESO se finaliza, se inaugura en el año 1976. Y al día de hoy sigue funcionando y con un espectrógrafo, un instrumento muy especial que se llama HARPS, que es un espectrógrafo de altísima precisión para la detección de exoplanetas, es decir, planetas que orbitan otras estrellas distintas al Sol, por un método específico del que te puedo explicar más si quieres a continuación, pero en el fondo está destinado a la detección de exoplanetas y ha protagonizado descubrimientos súper relevantes y ha hecho una contribución enorme a todo lo que es precisamente el descubrimiento y la confirmación de candidatos a planetas orbitando otra estrella distinta al Sol. Entre ellos, uno especialmente significativo es la Próxima B, que orbita la estrella más cercana al Sol, que es Próxima Centauri, parte del sistema estelar triple Alpha Centauri, donde tenemos 3 estrellitas que orbitan una alrededor de las otras, y la que está más cerquita de nosotros, a tan solo 4.2 años luz de distancia, es Próxima. Y Próxima es una estrella más chiquitita que el Sol, un poquito más fría, por lo tanto más rojita, y se confirmó la existencia de este planeta alrededor que podría reunir características como para ser, digamos, un planeta habitable. Wow. Eso por dar un ejemplo. Y, por ejemplo, ¿qué características tiene los otros observatorios, Paranal o el que se ubica en San Pedro de Atacama? ¿Me podías conversar acerca de las instalaciones que hay de los telescopios? Absolutamente. Entonces, bueno, esto después, la historia de eso continúa con el Observatorio Paranal, ya ubicado a unos 120 kilómetros al sur de Antofagasta, en la Cordillera de la Costa, en la comuna de Taltal y en el cerro del mismo nombre. El Observatorio Paranal empieza la construcción a fines de los años 80 y el primero de sus 4 telescopios del VLT, del que se conoce como el telescopio muy grande, que en realidad no es un único telescopio, sino que es un conjunto de 4 telescopios, cada uno con un espejo primario de 8.2 metros de diámetro, equipado con distintos instrumentos especializados en hacer distintos tipos de análisis de la luz y por lo tanto distintos tipos de ciencia, y además que se pueden utilizar de forma combinada para construir como lo que llamamos nosotros un telescopio virtual mucho más grande, que en definitiva nos permite como alcanzar un nivel de detalle en nuestras observaciones mucho mayor al que podemos lograr con los telescopios que técnicamente podemos construir hoy en día. Entonces, por ejemplo, con el VLT, utilizando la técnica de la interferometría, alcanzamos detalles
equivalente a tener un telescopio de 130 metros de diámetro. Obviamente, la cantidad de luz que podemos captar no es la misma y eso es lo que justifica que sigamos construyendo telescopios con superficie más grande. Pero ya, bueno, para NAL, con el VLT, en el fondo, bueno, ha protagonizado descubrimientos fundamentales en todo el campo de la astronomía. Pero entre ellos podemos citar nuevamente en el área de lo que son exoplanetas, ¿cierto? Que es algo que siempre captura la atención de... El misterio. Claro, el misterio, la gran pregunta, ¿estamos solos? ¿Habrá alguien allá afuera? Etcétera. Por ejemplo, fue el autor de la primera imagen directa de un exoplaneta. ¿Qué significa eso? Que fue la primera vez que con un telescopio pudimos captar directamente la luz reflejada por un planeta que orbita otra estrella. Digo reflejada porque un planeta no brilla por luz propia y eso es lo que lo distingue de una estrella. Una estrella sí brilla por luz propia. Y este planeta, claro, pero un planeta a la vez es un objeto muy diminuto a nivel cósmico. Entonces, aún con los instrumentos más sofisticados y los telescopios más grandes que tenemos hoy en día, ver directamente un planeta es sumamente difícil. De hecho, la gran mayoría de creo que son alrededor de más o menos 5.000 exoplanetas descubiertos a la fecha desde el año 1995, que fue la primera confirmación de la detección de un exoplaneta, hasta hoy, a casi 30 años ya, son por métodos que llamamos indirectos, donde decir que nosotros no observamos directamente el planeta, no podemos captar directamente su luz porque es demasiado chiquito, demasiado débil, sino que lo detectamos por los efectos que produce sobre un cuerpo más brillante que sí podemos ver, que normalmente es la estrella que orbita. Entonces, bueno, la primera imagen de directa a un exoplaneta marca un hito fundamental. Después está todo el estudio, por ejemplo, de un objeto sumamente interesante, fascinante, misterioso, que es el agujero negro supermasivo que habita el centro de nuestra galaxia. Ahora, hoy en día sabemos, gracias a estos grandes telescopios, que la gran mayoría de las galaxias en el universo, y las hay por millones de millones, contienen en su centro este tipo de objetos, de estos agujeros negros supermasivos. Pero claro, el de nuestra galaxia es el que tenemos más cerca y por lo tanto representa una oportunidad única de poder estudiar cómo se comportan estas maravillas de la naturaleza y estos objetos tan misteriosos y hasta aterradores, si uno quiere, gracias a poder observar cómo se comportan los cuerpos alrededor, porque recordemos, un agujero negro se define como tal porque es un objeto que tiene una gravedad tan grande que ni siquiera la luz, que es lo más rápido que existe, puede escaparse de su superficie. Entonces no emite. Y cuando digo no emite luz, no me refiero a la luz visible, no emite ningún tipo de radiación. Entonces no lo podemos ver con ningún telescopio en el fondo, pero sí podemos observar lo que ocurre a su alrededor. Entonces, bueno, ese es otro ejemplo de ciencia de vanguardia hecha con el VLT. Bueno, que de hecho esto ha llevado después al Nobel de Física de 2020, relacionado precisamente a todos los estudios, a la confirmación de la existencia, el estudio y la caracterización del agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia. Después viene, por ejemplo, para dar otro ejemplo de otro tipo de estudio que también ha derivado en un premio Nobel, esa vez en 2011, tiene que ver con la confirmación de la expansión acelerada del universo. Y eso, bueno, gracias a observaciones que se han estado haciendo durante décadas de objetos muy, muy brillantes que sirven un poquito como unos faros estelares que tenemos en el universo, que son cierto tipo de supernova. Una supernova es una estrella que al final de su vida explota, generando una luminosidad que puede sobrepasar la luminosidad entera en su punto máximo de una galaxia. Cuando hablamos de una galaxia estamos hablando de un sistema estelar que contiene cientos de miles de millones de estrellas. Una supernova, una estrella al máximo, genera una luminosidad inmensa. Y eso hace que sean unos faros muy buenos para poder medir la distancia hasta los confines del universo visible. Y del estudio de ese tipo de objetos
tanto con los telescopios en La Silla como en Paranal, además de otros telescopios también alrededor del mundo, por supuesto, se ha hecho desde la ESO también un aporte muy significativo al que fuera la confirmación de que en el fondo nuestro universo se está expandiendo de forma acelerada. Bueno, y eso es por dar 3 ejemplos. Muchos ejemplos. Claro. Y para que en Chile permanezcan estas condiciones en los centros astronómicos, ¿cuáles son las políticas o qué resguardo debemos tener en el territorio para que podamos seguir teniendo estos observatorios de calidad y de impacto internacional? Correcto. Mire, es una muy buena pregunta porque de hecho el hecho de que los observatorios se hayan instalado en Chile no es casualidad. Eso es porque acá tenemos condiciones excepcionales para la observación astronómica desde la Tierra. Y esas condiciones excepcionales son determinadas por la calidad de la atmósfera. Cuando nosotros observamos el cielo desde la superficie de la Tierra, es decir, no vamos al espacio, sino que desde la superficie de la Tierra, estamos inmersos en una burbuja que es nuestra atmósfera, que es el viento, las nubes, el aire que respiramos, lo que permite, en definitiva, la existencia de la vida en la Tierra, pero que a la vez es una barrera a la hora de mirar el cielo. Entonces necesitamos condiciones muy buenas de esa atmósfera para que sea clara, transparente, quieta, ¿cierto? Y además, el otro factor, que ese es lo anterior, la calidad de la atmósfera es un factor determinado por, variables de tipo geográfico y atmosférico, por supuesto. Entonces, ciertas condiciones ideales se conjugan en ciertas zonas del desierto de Atacama. Tendemos a hablar, por supuesto, en general, que el desierto de Atacama es una ventana al universo, pero cuando hablamos de eso no nos referimos al desierto completo, que por supuesto es un área geográfica muy extensa, sino que a ciertas zonas en particular donde se dan ciertas condiciones ideales. Y el otro factor fundamental donde sí tenemos nosotros injerencia como seres humanos es la lejanía de fuente de luz artificial, de contaminación lumínica. Entonces, hasta ahora, por supuesto, todas esas condiciones se han podido preservar gracias a una colaboración muy cercana entre ESO y el gobierno de Chile a lo largo de las décadas para poder proteger estos lugares. Pero eso ahora mismo se está viendo, amenazado por ejemplo, en la región misma de Antofagasta, por un creciente desarrollo industrial y una proliferación de instalaciones industriales que cada vez se van acercando más. A ver, obviamente no estamos diciendo que el desarrollo industrial, especialmente cuando tiene que ver con iniciativa para la producción de energía limpia, de energía renovable, indispensable para seguir avanzando en la descarbonización y la transición energética, cosa que es fundamental, sea mala per se. Lo que pasa es que estos proyectos, por supuesto, generan, como parte de su infraestructura, naturalmente generan una cierta emisión de luz artificial, que sí, cuando son proyectos de gran envergadura y construidos demasiado cerca de los observatorios, sí podrían producir un daño irreparable. Y aquí tenemos un ejemplo muy reciente, muy vigente, que es el del proyecto de AES Andes, de la compañía de generado de energía AES Andes, con el proyecto GINA, el cual contempla construcción de un parque eólico, planta fotovoltaica, planta de procesamiento, generación de hidrógeno verde, amoníaco verde y un puerto para el traslado del mismo en la cercanía del Observatorio Paranal. Cuando digo cercanía, me refiero a que estamos hablando de una distancia entre 5 y 10 kilómetros. Y para darles una idea, ahora mismo, por ejemplo, cuando nosotros vemos el cielo de Paranal, que sigue siendo de los cielos más pristinos, más oscuros del planeta, tenemos unas pequeñas fuentes de contaminación lumínica en el horizonte que son perceptibles a simple vista, como por ejemplo generado por la ciudad de Antofagasta o en Minera Escondida, pero son muy enormes en sí, pero están lo suficientemente lejos como para
no aceptar esa calidad increíble que tiene Paranal. En cambio, un proyecto de esta envergadura, donde estamos hablando de 3.000 hectáreas, 3.000 hectáreas es pues, equivalente a una pequeña ciudad. Y tan cerca al observatorio, tan solo pocos kilómetros del observatorio, eso genera un impacto que causaría un daño irremediable para los cielos de Paranal, donde, además del VLT, de todo lo que le he hablado antes, de la maravilla, de los descubrimientos que se han hecho posibles gracias a ese telescopio, se está construyendo en el Cerro de los Armazones ahora mismo el LT, que va a ser por sus 39 metros de diámetro, el que va a ser el telescopio óptico más grande jamás construido. Y además va a empezar la construcción de otro complejo astronómico, que no es en sí, es un proyecto internacional, donde eso en el fondo operaría los telescopios, que es el conjunto de telescopios Cherenkov Sur. ¿De qué se trata? Básicamente se trata de un conjunto de telescopios destinado a la detección de rayos gamma de alta energía, donde, gracias a nuestra atmósfera, los rayos gamma de alta energía no penetran hasta la superficie de la Tierra. De lo contrario, la vida probablemente en nuestro planeta no se hubiese desarrollado para que tú y yo estuviéramos hablando ahora mismo. Pero sí generan en la capa alta de la atmósfera una reacción en cadena, donde se produce una partícula secundaria y una radiación, que se conoce como radiación Cherenkov, del nombre del científico ruso que la ha descubierto. Es una radiación más de las zonas azul del espectro visible. Entonces hacemos una detección indirecta para poder estudiar todo lo que es el universo de la alta energía. Entonces, esto es un polo astronómico sin iguales en el mundo, pero que puede seguir operando y su máxima capacidad en las condiciones que hay hoy día. Exactamente, y en las condiciones por las cuales se ha escogido ese lugar y no otro. Esperamos poder preservar estas condiciones y que el contexto industrial también se pueda acomodar y mejorar y alinear en una conversación positiva toda esta investigación del universo que es tan cautivante. Muchas gracias por este espacio, ha sido muy interesante. Hemos llegado al cierre de esta conversación de Futuro USTV. Nos vemos en una próxima ocasión.